Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén viendo. El Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, a través del doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte, en la asignatura Prevención de Lesiones por Déficit Músculo-Esquelético, Actividad de Aprendizaje número 3, Conmoción Cardíaca. Alumno y doctorante, David Sabel Sánchez Ángeles, del cuarto grupo. Docente, Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Ciudad de México, a 21 de marzo del 2024. Introducción. El lunes 2 de enero del 2023, Damar Hamlin, de los Buffalo Bills, se desplomó apenas a los 9 minutos de un partido de Liga de la National Football Americano NFL contra los Cincinnati Bengals. En todo el mundo, millones de espectadores presenciaron cómo Hamlin recibió directo un golpe en el pecho, después de lo cual se puso de pie, dio unos pasos y rápidamente se desplomó en el campo. Los socorristas respondieron rápidamente a su colapso como un paro cardíaco. Inicialmente se especuló sobre la etiología del paro cardíaco de Hamlin, con teorías que iban desde un efecto relacionado con la vacuna hasta un efecto cardíaco relacionado con un trauma. En lo que todos los jugadores de la NFL reciben una evaluación médica en profundidad obligatoria, incluido un electrocardiograma antes de que se les permita competir, una teoría principal era que Damar Hamlin colapsó debido a una conmoción cardíaca. La conmoción cardíaca es la tercera causa más común de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes después de la miocardiopatía hipertrófica y las anomalías congénitas de la arteria coronaria, como la arteria coronaria principal izquierda anómala del seno anterior derecho de Valsavia. Debido a que 21 millones de espectadores vieron este partido de fútbol americano de la NFL televisado a nivel nacional, la conmoción cardíaca ha pasado a primer plano de la atención del público, y muchos se preguntan cómo podría sucederle esto a los atletas profesionales de la NFL que se consideran entre los más acondicionados físicamente y preocupados por su salud. La conmoción cardíaca ocurre más comúnmente en los deportes competitivos que recreativos y se define como un traumatismo mecánico y contundente en la pared anterior del tórax que puede impactar el corazón y provocar una conducción eléctrica anormal que conduce a un paro cardíaco. En Estados Unidos se notifican menos de 20 casos al año. La tasa de supervivencia iniciales informadas entre los años 1970 y 1990 fueron bajas, oscilando entre el 10 y el 15%. Sin embargo, con mejores esfuerzos y concienciación sobre la reanimación cardiopulmonar (RCP), se ha informado que las tasas de supervivencia en los datos del registro han aumentado al 58% en la última década. En este artículo de revisión destacaremos esta importante causa de enfermedades cardíacas en atletas y brindamos a los entrenadores deportivos, entrenadores, médicos de equipo y otro personal médico información actualizada sobre la epidemiología, fisio- fisiopatológica, diagnóstica y tratamiento de la conmoción cardíaca. Epidemiología. Conmoción cardíaca, que se traduce del latín como agitación del corazón, fue descrita ya en 1707 en el libro del Souvenirs Mortius del médico papal Giovanni Maria. Uno de los primeros casos presuntos de conmoción cardíaca proviene de un informe de un caso francés publicado en 1876, en el que un hombre cayó directamente sobre su pecho en un accidente laboral y murió inmediatamente. La autopsia no demostró ningún daño estructural cardíaco aparente de hematomas en la pared torácica anterior. En 1898, un periódico británico informó sobre otro de los primeros casos presuntos de conmoción cardíaca en un niño. Un niño de 13 años murió tras ser golpeado en el pecho por una pelota de cricket. Si bien la mayoría de los casos notificados de presunto conmoción cardíaca a principios del siglo XX se encuentran en revistas alemanas e involucran accidentes laborales, en la década de 1970 hubo un aumento en los informes en niños pequeños y adolescentes que practicaban deportes. En 1995 se estableció en Estados Unidos el Registro Nacional de Conmoción Cardíaca,
NCCR, para recopilar información prospectiva y retrospectiva sobre los casos de conmoción cardíaca, para aumentar la comprensión de la afectación y mejorar los esfuerzos de prevención. Durante las últimas 3 décadas ha habido un aumento significativo en la conciencia pública y el interés de la conmoción cardíaca, lo que puede atribuirse al aumento de eventos deportivos televisados a nivel nacional y al aumento de las redes sociales. Aunque algunas organizaciones, incluidas la NFL, exigen que se informen las lesiones con fecha obligatoria, actualmente no existe un informe obligatorio y estandarizado sobre las lesiones en los atletas. Esta falta de informes estandarizados dificulta la evaluación de la incidencia exacta de la conmoción cardíaca. En julio del 2012, había 216 casos de conmoción cardíaca en el Registro Nacional de la NCCR y todos los casos cumplían con los siguientes criterios de inclusión. 1. Un golpe contundente y no penetrante presenciado en el precordio seguido inmediatamente por un colapso cardiovascular. 2. Documentación detallada del evento. 3. No hay evidencia de daños estructurales al corazón en la autopsia en los no sobrevivientes. Y 4. Ausencia de anomalías cardiovasculares subyacentes. Históricamente se han notificado al Registro Nacional aproximadamente entre 10 y 20 casos cada año. En los últimos años ha habido una disminución en el número de casos reportados al Registro Nacional, lo que puede deberse a una disminución en la incidencia de estos eventos y o a una reducción del número de eventos deportivos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el número de casos nuevos de conmoción cardíaca notificados al Registro Nacional desde julio del 2012 no está disponible públicamente. A pesar de ser la tercera causa más común de enfermedades cardíacas en atletas jóvenes menores de 35 años, la conmoción cardíaca representa el 7% de los casos en el Registro Nacional de Muerte Súbita en atletas de Estados Unidos. En 2011, según el Registro Nacional, el 95% ocurre en hombres con una edad promedia entre 9 y 15 años, oscilando entre los 2 meses y 51 años de edad. Una revisión reciente de 2023 de la base de datos del Centro de Patología Cardíaca, Cardiac Risk in the Young, de más de 7.000 casos de SF, encontró que la conmoción cardíaca era significativamente más común en atletas adolescentes, el 5% que no en atletas. Se teoriza que los niños más pequeños y los adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer conmoción cardíaca, debido a que sus paredes torácicas son más delgadas y flexibles, y son menos capaces de soportar un golpe directo. Esto puede explicar por qué hay menos casos de conmoción cardíaca en atletas mayores con edades con paredes torácicas más desarrolladas. Más del 75% de los casos ocurrieron durante la práctica de deportes y 2 tercios de casos ocurrieron en deportes competitivos organizados, por ejemplo, el béisbol, el fútbol americano y el fútbol soccer. El tercio restante en deportes recreativos, por ejemplo, deportes practicados en casa, reuniones familiares o el patio del recreo. El béisbol cuenta con un 51%, sí, sigue siendo el deporte más común para la conmoción cardíaca, seguido por el softball, 11%, y el fútbol americano. La gran mayoría de los casos fueron el resultado de un golpe en el pecho, un proyectil, como una pelota o un disco, aunque los casos también ocurrieron después de un golpe directo, contacto físico o colisiones entre competidores. El 25% restante de los casos reportados en el Registro Nacional no estaban relacionados con los deportes y abarcaban desde ataques violentos, peleas y accidentes de tránsito, hasta eventos atípicos, como cuando un niño pequeño fue golpeado en el pecho por la cabeza de su perro. En una revisión retrospectiva del 2009 de las muertes de 1.866 atletas jóvenes durante un periodo de 27 años registrado en el Registro Nacional de Muerte Súbita de Atletas de los Estados Unidos, se informó que 30 de los 65 muertes por conmoción cardíaca ocurrieron durante el béisbol. En este registro, la conmoción cardíaca se diagnosticó basándose en los hallazgos de la autopsia y en la historia,
Por ejemplo, las circunstancias del colapso, que a menudo se derivaron desde los relatos escritos o verbales a través de entrevistas con familiares, entrenadores y otros testigos. En Estados Unidos hubo un total de 7 casos reportados de conmoción cardíaca durante partidos de fútbol americano entre 1990 y 2010. Estos 7 casos, 4 ocurrieron durante un juego y 3 ocurrieron durante la práctica. Todos los casos de conmoción cardíaca fueron el resultado de un impacto directo en el pecho, al placar o recibir una placa durante eventos deportivos organizados. El registro de muerte súbita de la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA registró 617 casos en jugadores de fútbol en 67 países entre el 2014 y 2018. De ellos se documentó una causa de muerte en 2011. Casos, la conmoción cardíaca fue confirmado en 7 casos por autopsia y altamente sospechosos en otros 7, según la historia clínica. Por ejemplo, impacto directo en el preocardio, que resultó en paro cardíaco, contribuyendo al 7% total de casos en este registro. En, en 11 de estos 14 casos, el balón de fútbol impactó en el pecho y en 3 hubo una entrada con impacto en el precordio. En general, hubo una tasa de supervivencia del 43% en los casos de conmoción cardíaca de este registro. Fisiopatología. La estructura y velocidad del proyectil también influyen en la probabilidad de la conmoción cardíaca. Si bien existe una amplia gama de objetos que se han reportado como responsables de casos de conmoción, en estudios retrospectivos de humanos, por ejemplo, trineos, cajas de boxeo, guantes, bats de plástico, se ha descubierto que los proyectiles más duros, más pequeños y con forma de esfera son los que tienen más probabilidad de influir en una conmoción letal, por, por razones que no han sido aclaradas. Los modelos experimentales en cerdos también demostraron que los proyectiles que viajan a 40 millas por hora tenían más probabilidades de inducir una conmoción, mientras que velocidades superiores a las 50 millas por hora tenían más probabilidad de causar daño estructural y contusión cardíaca en el lugar de las arritmias. Presentación. Si bien la conmoción cardíaca ocurre más comúnmente en deportes organizados, los datos de registros muestran que puede ocurrir con cualquier traumatismo, por ejemplo, contundente directamente sobre el corazón, como cuando un bebé fue golpeado en el pecho por la cabeza de su perro, o cuando un joven, el niño murió instantáneamente después de ser golpeado en el pecho por un platillo circular de un trineo. En una revisión de 25 casos, 12 pacientes colapsaron inmediatamente por el impacto directo, mientras que 13 permanecieron brevemente conscientes y activos antes del paro cardíaco. De los 13 pacientes que no colapsaron inmediatamente con el impacto directo, al abrir los ojos, al intentar levantarse o ponerse de pie, verbalizar o intentar continuar el juego, por ejemplo, lanzar una pelota, caminar o patinar. Es importante señalar que el 20% de las víctimas de conmoción cardíaca pueden ponerse de pie y caminar durante varios segundos después del golpe, lo que puede deberse a su capacidad para tolerar el golpe durante un corto periodo de tiempo. También es importante reconocer que no hay síntomas prodrómicos. Evaluación diagnóstica. El diagnóstico de la conmoción cardíaca se realiza cuando están presentes los siguientes factores. 1. Se produjo un evento presenciado del contacto directo con la pared torácica y fue seguido por un paro cardíaco casi inmediato. 2. Los registros de la EGC en el ordenador del paro cardíaco demostraron FB y TB. 3. Estudios posteriores confirmaron la ausencia de cardiopatía estructural subyacente, isquemia, enfermedad del sistema de conducción o traumatismo miocárdico en estudios de diagnóstico posteriores al paro en sobrevivientes o en las autopsias. En la evaluación diagnóstica y/o en la autopsia deben incluir otras causas de la enfermedad, incluidas la enfermedad de las arterias coronarias, la miocardiopatía, la cardiopatía congénita, las enfermedades valvulares, las anomalías genéticas y los medicamentos u otras sustancias. La evaluación diagnóstica debe incluir una historia detallada, un examen físico y estudios de diagnóstica. La historia debe incluir una compensación detallada de si hubo síntomas prodrómicos y la historia obtenida de los testigos, historia médica,
basadas, antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, incluida muerte súbita, antecedentes sociales, incluyendo el consumo y o uso recreativo de otras sustancias, por ejemplo, alcohol, drogas, medicamentos sin receta, drogas para mejorar el rendimiento, hierbas, etcétera, y medicamentos. Sí, el tratamiento de la conmoción cardíaca debe seguir las directrices de un tratamiento de paro cardíaco. Después de reconocer un paro cardíaco, se debe evitar el sistema de respuesta de emergencia con el uso temprano de un desfibrilador externo automático y el inicio inmediato de una RCP de alta calidad, dado que los casos de conmoción cardíaca provocan el uso simultáneo y son fundamentalmente para la supervivencia. En el modelo de porcino de una conmoción cardíaca, todos los episodios terminaron con éxito y el 94% de los casos terminaron con una única desfibrilación de 200 joules. En estos modelos porcinos se observó que las descargas del DEA aplicadas inmediatamente en un minuto después del evento traumático tuvieron una tasa de supervivencia del 100% en comparación con solo el 46% en las aplicaciones a los 4 minutos, lo que enfatiza la importancia de las descargas inmediatas. También se observó que la participación en deportes competitivos, en comparación con actividades recreativas o actividades diarias normales, también se ha asociado con la supervivencia, probablemente debido a la presencia de entrenadores deportivos y personal de emergencia en el momento del paro cardíaco y una reanimación más corta y rápida. Hoy en día, muchos equipos deportivos de las grandes ligas exigen que haya personal médico presente durante los partidos. En la NFL se requiere alrededor de 30 miembros de personal médico, incluidos observadores de entrenadores deportivos, certificados, médicos ortopédicos y médicos, por ejemplo, medicina familiar, medicina interna y medicina de emergencia. La Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos exige que al menos 3 médicos, 2 ambulancias y 2 DEAs estén presentes en todos los estadios. La Liga Mayor de Béisbol de los Estados Unidos exige que haya proveedores de atención médica en cada uno de sus 28 estadios. Después de lograr el retorno de la circulación espontánea en el algoritmo de respuesta de emergencia o mientras la RCP está en proceso, los pacientes deben ser trasladados inmediatamente al servicio de urgencia más cercano para un tratamiento más adecuado. Conclusiones. Si bien la presencia del personal médico es obligatoria en muchas ligas deportivas nacionales de Estados Unidos, como la NFL, la NHL y la MLB, así como en la Asociación Nacional de Atletismo Universitario de los Estados Unidos, este no es el caso en muchas de las escuelas secundarias, ligas deportivas y otras deportivas amateurs. Por lo tanto, se puede recomendar la presencia de al menos un profesional médico durante los eventos deportivos organizados, y estos profesionales médicos deben estar al día con la certificación de soporte vital cardíaco avanzado y soporte vital básico. Además, sería razonable que todos los entrenadores personales y jugadores recibieran capacitación sobre el uso del RCP. Referencia: Trolling, Laura, Billions Dairy, junio del 2023. Conmoción cardíaca en 2023. Medicina deportiva. Revisado el 15 de marzo del 2024. Agradeciendo su atención. Muchas gracias y que estén bien. Muchas gracias.